Ya, ustedes llevaron la clase de espacio K, ¿cierto? Con el liceo Néstor. Ya, lo poco o lo mucho que se comprendió ahorita vamos a tratar de empezar con todo lo que ya se ha visto hasta ahora. Antes de entrar a pasar, hoy día vamos a ver lo que es imágenes por susceptibilidad magnética, fusión, perfusión y los casos que se tienen que ver en el sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces, rápidamente, ahorita en esta charla específica tenemos que comprender los conceptos básicos del espacio K, conocer su importancia, las aplicaciones del mismo y nosotros mismos poder resumir el espacio K en pocas palabras. ¿Okay? Entonces, ustedes ya saben, ya han dado su primer examen, que cuando hablamos de resonancia, ¿ok? Entonces, como ustedes deben saber, entonces las antenas para cada equipo ya, si tengo una antena para un equipo de un test, está ajustada a 42.58 MHz. Y así sucesivamente, quizás esto ya les saben en su examen, que multipliquen y conviertan para diferentes campos magnéticos y apliquen la ecuación de Laplace. Cuando nosotros vemos una imagen en el monitor, imágenes de resonancia magnética, vamos a suponer que nosotros tenemos esta imagen, en donde todos los cuadrantes, o en este caso, haciendo una analogía con los píxeles, todos son iguales. ¿Ya? Acá obviamente les he puesto anterior, posterior, derecha e izquierda. Pero como recordamos, ¿en qué momento se produce una imagen en resonancia magnética? ¿Quién me dice? ¿Cuando entra el paciente? No. ¿Qué es necesario? El eco. El uso de radiofrecuencia, el eco también. ¿Ya? A la vez también se necesitan gradientes, ¿cierto? ¿Okay? Si es que nosotros no tendríamos las gradientes, nosotros veríamos así las imágenes, en una sola escala de luz. ¿Ok? Entonces, pero a estos píxeles vamos a darles una representación en forma de señal, en forma de onda, también puede ser en forma de coseno, ¿no es cierto? Onda es sinónimo de coseno. ¿Qué también se le puede poner? Apunte, sinónimo, onda, coseno, frecuencia. Bueno, una onda tiene su frecuencia, es parte de tiene su amplitud, tiene su etcétera, ¿no? Tiene otras características. Otro sinónimo importante de onda también le podemos poner número de onda K. En el mundo de la física se le llama número de onda K. ¿Ok? Entonces, en el transcurso de esta charla yo voy a hablar sobre ondas, voy a hablar sobre cosenos o número de onda K. Es lo mismo al final, es lo mismo, ¿ya? Ok, entonces, cada cuadrante en este caso, porque todos tienen la misma tonalidad, la misma gama de índices, tienen su determinada onda, ¿no es cierto? Ok, pero yo necesito saber qué estructuras, porque si yo le quito las letras y giro esto, no voy a saber qué cuadrante le pertenece al anterior y posterior, ¿cierto? Sigamos. Para determinar eso, ya lo habíamos hablado antes, para determinar el lado anterior, perdón, lado derecho, izquierdo, anterior, posterior y cráneo y caudal, se utilizan las gradientes. Esa es la función de las gradientes, muchachos, ¿ya? Esa es la función principal de las gradientes. Ok, tenemos tres tipos de gradientes. La que está en el eje Z, la gradiente de selección de corte, ¿ya? Gradiente de selección de corte. La siguiente, la que está en el eje Y, gradiente de selección de fase. Y por último X, gradiente de selección de frecuencia. Para un resonador cerrado, la gradiente de selección de corte es en el eje Z. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el campo magnético también está en ese. Pero en un resonador abierto, ¿cómo está el campo magnético? Invertido. Para arriba, vertical. Ahora, vamos a hablar específicamente para los cerrados. ¿Okay? La gradiente de selección de corte siempre va a ser constante. ¿Okay? ¿Okay? Todo lo que nosotros repasamos en libros y lo que nos habla la física lo hacen en función de esto. Siempre la gradiente de selección de corte va a ser en el eje Z, pero estas pueden variar. ¿Ustedes han dado que se pueden hacer cortes oblicuos? Sí. Que los licenciados cambian la dirección de la fase, de derecha a izquierda o craneal y caudal. En algunos momentos van a cambiar. Entonces, si la dirección de la fase la cambian, por lo tanto, se pueden invertir, se pueden permutar, digamos, ¿ok? Pero esta no, ¿de acuerdo?
Okay. Entonces, la gradiente de selección de corte siempre me va a determinar craneal, caudal. Okay. Muy bien, entonces ustedes han repasado y hagamos rápidamente este análisis. ¿Qué es lo que hace la gradiente de selección de corte? Tenemos un campo magnético principal, que pongámosle, que puede ser aquí, puede ser 50, por dar un número así real, pero para hacer el ejemplo. ¿Qué es lo que hace la gradiente? Dice, yo genero un pequeño campo magnético de tal manera que para este lado yo le disminuyo al campo magnético principal. Si al principio era 50, yo le disminuyo 10. Entonces aquí es 50 y acá ¿cuánto sería? 40. Por el contrario, en el otro lado yo le sumo y tendría 60. Y eso me permite determinar que la cabeza, haciendo este ejemplo, en la cabeza vamos a adquirir todos los protones que están en la cabeza, pueden estar con una procesando por una intensidad de campo de, póngale, 50. Si nos vamos al tórax, pueden estar en 45, y si nos vamos a la zona de la pelvis, pueden estar en 40. Entonces, eso ya me permite diferenciar por mínimo margen qué estructuras se encuentran hacia arriba y qué estructuras se encuentran hacia abajo. ¿Okay? Obviamente que eso, hablando en términos ya específicos, son en milésimas, ¿no? La diferencia es en milésimas, ¿no? Entonces, pero eso sí lo detecten, ¿de acuerdo? Aparte también recuerden que se encuentran los átomos, los protones que se encuentran asociados a distintas moléculas. Eso también hace variar la frecuencia de precesión. ¿Okay? Entonces ya tenemos determinado anterior y posterior. ¿Qué nos falta? Derecho, izquierdo y anterior y posterior. En este caso específico, la dirección de la gradiente codificadora de fase me va a ayudar a determinar anterior y posterior. Entonces ya tengo los gradientes y es en ese orden que trabajan las gradientes, ¿ya? Entonces miren, la gradiente me ayuda. Al principio eran así todas, ¿cierto? Ahora me dice, ya, entonces, como ya le he aplicado una gradiente de anterior a posterior, les cambia, como dice, la frecuencia, les cambia su amplitud, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Y qué me faltaba? Derecha e izquierda. Gradiente codificará de frecuencia. ¿Okay? Igual hace lo mismo, ¿no? Varía la intensidad. Para el lado derecho disminuye y para el lado izquierdo. ¿Ok? Y ya por fin podemos tener este cuadro. Y si hacemos la codificación, nosotros lo codificamos con diferentes frecuencias, con diferentes números de onda acá, con diferentes cosenos. ¿Ok? Entonces, es más o menos así como deberían funcionar las gradientes. ¿Ok? Ahora ya, ustedes ya han hablado, han estudiado sobre gradientes, han estudiado ya un poquito más profundo, solamente es un repaso, pero luego de eso viene un término que ustedes han escuchado y que es muy interesante, ¿no? Es bastante matemática, realmente todo esto es un curso, ¿no? Si se van a la UNI es un curso, si se van a la Católica también es un curso de todo un semestre, solamente transformar el curso, ¿okay? Pero vamos a leer esto que está entre comillas, ¿no? Olvidémonos del título por ahora. Acá nosotros tenemos distintas ondas, cada una con su propia frecuencia, cada una con su propia amplitud, ¿ok? Con su propia fase también, si se puede. Entonces, pero yo, ¿qué hago con todas estas ondas? Ya, un momento, escuchen, una señal o curva o número de onda K o coseno se puede descomponer en una suma de cosenos, una suma de ondas de distintas frecuencias y amplitudes. Ejemplo, ¿ya? Cuando ustedes escuchan música, ustedes lo escuchan todo de golpe, ¿cierto? A nuestros oídos llega todo en forma de una sola señal, de una onda. Pero si es que yo me doy tiempo, y de repente soy músico, ¿no? Yo me pongo a escuchar, y yo separo la voz, escucho la voz, después, no sé, está la guitarra, después que más está el bajo. ¿Y qué pasa si yo, mediante, no sé, un software, separo cada sonido? Entonces, es más o menos lo que me está diciendo acá, ¿no? Entonces, pero vamos a ver,
Entonces, según esto de acá, viene el término transformada de Fourier. ¿Qué es lo que hace? Hace el trabajo de descifrar cuáles son estos cosenos de frecuencias y amplitudes que necesitan para formar una curva Fourier. Más fácil de entender. La transformada de Fourier nos permite determinar las ondas que constituyen cualquier señal. Entonces, estamos escuchando música, quiero disociar la voz, quiero disociar los instrumentos, ¿aplico? Transformada de Fourier. Eso es la transformada de Fourier, ¿no? La descomposición de una señal que tiene la sumatoria de muchas ondas, la disocio de onda por onda en cada una de sus propiedades. Y también he escuchado de la inversa, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace la inversa? Compone todo. ¿Ok? ¿Está? Entonces, eso es la transformada de Fourier, ¿no? Nos puede decir lo que son estas señales y nos da la codificación también en frecuencia y amplitud. Es muy importante estos datos de acá, que cada onda tiene su frecuencia y tiene su amplitud. Frecuencia, ¿a qué les hace referir el dato? La frecuencia. Velocidad. Ecuación de largo, ¿ok? ¿Ya? Entonces la información está ahí. Y la amplitud está de acuerdo a la intensidad, ¿ok? Se habla sobre la intensidad, ¿ok? Sigamos. Entonces ahí viene otro término. El número de onda K. Ya les dije al principio lo que era el número de onda K. En el mundo de la física, la frecuencia de una señal es conocido como el número de onda. ¿Ok? Entonces, a medida que transcurre el tiempo, la bobina o antena del resonador va entregando valores que corresponden a la suma de los spines en cada instante. Es decir, conforme ustedes van escuchando música, van teniendo mayor información en su cerebro. Igualito pasa en la resonancia magnética. Conforme pasa el tiempo, la computadora o el CPU va recibiendo constante información de todos los lados, ¿no? Desde la parte craneal, caudal, derecha, izquierda, anterior y posterior. Va recibiendo infinidad de información. La pregunta es, ¿qué se hace con toda esa información? Miren, en los años 70 el señor Ernst decía, si los datos que se van obteniendo se ordenan en una matriz según los gradientes, miren, según los gradientes que se han aplicado, nosotros tenemos 3 gradientes sobre este objeto, entonces esa matriz corresponderá exactamente a la transformada de Fourier del objeto. Por lo tanto, al tener una matriz cuyos datos están ordenados según frecuencias o números de onda K, recuerden, ¿ok?, de las curvas o señales que componen al objeto, ¿cómo se llama esa matriz a donde van todas las señales? A donde van todos esos números de onda K. Espacio K. Entonces, ¿qué es el espacio K? Es una matriz en donde se confluyen todas las señales obtenidas de los protones que están en el cuerpo, en el ser humano, en secuencia. ¿Cierto? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Ya? ¿Está bien? ¿Sí? Ok. Es exactamente ese el espacio K. Ya hemos hablado, hemos revisado un poco la física, hemos hablado sobre gradientes, la importancia de los gradientes, hemos hablado sobre la transformada de Fourier, ahora sobre el espacio K. Entonces, ¿qué es el espacio K? Es una plataforma abstracta. ¿Dónde lo encontramos? Virtualmente. Está en el CPU, sobre el cual los datos son adquiridos, posicionados y luego transformados en la imagen deseada. ¿Ok? Entonces, el espacio K es virtualmente un cuadrilátero que tiene dos ejes perpendiculares. Uno para la codificación de la fase y otro para la codificación de la frecuencia. ¿Ok? Digamos. Ok, aquí vamos a algo muy importante. Entonces, vamos a ver solamente lo que está de amarillo. ¿Ok? El espacio K representa señales de voltaje, ¿ok?, en función de coordenadas de frecuencia espacial. Miren. Y está en el dominio de la... El espacio K está en el dominio de las frecuencias. Ahora, eso está en ¿dónde? En el CPU. Cuando ustedes ven la imagen en el monitor, ya hablamos del espacio de la imagen. Y vamos a leerlo verde.
recoge intensidad de señal en función de coordenadas espaciales X y Y. Entonces, el espacio K está en el dominio de las frecuencias, mientras que la imagen en sí está en el dominio de... Ahora ustedes, pues, si lo leemos todo, ya dan ustedes la capacidad de poder entenderlo, pero está así en amarillito y en verde para poder disociarlos. Ahora, la herramienta matemática que relaciona tanto el espacio K como el espacio del dominio espacial, ¿quién es? La transformada de Fourier. Entonces, cuando las señales son recogidas, van al espacio K gracias a la transformada, y para ir al monitor utiliza la inversa. ¿Ok? Todo es gracias a la transformada de Fourier, y es bastante matemática. Quizás cuando ya lleven una especialidad y cuando se haga la especialidad en San Marcos, en el posgrado, ya para ese entonces el licenciado Chupitaz y el licenciado Valerio ya van a estar más lobos en eso, entonces ellos van a llevar el curso de transformada de Fourier, ¿no? Para tecnólogos. Ok, a ver, ¿qué más información nos da cuando nosotros tenemos ondas? Disculpe, ¿la transformada de Fourier es la matriz de datos? La transformada de Fourier es una herramienta matemática. Recuerdo que el licenciado Tenio planteó dos conceptos, la matriz de datos y la matriz de imagen. ¿Ya? Entonces yo paso una matriz de datos con me ayuda la transformada de Fourier para transformar. Puedes llamarlo así, puedes llamarlo como una matriz. ¿Por qué? Porque o sea, al final es matemática, ¿no? La transformada de Fourier está ya codificada dentro del CPU para que cuando le lleguen las señales pueda proceder a disociar todas ese tipo de señales. Puedes llamarle matriz, puedes llamarle herramienta, puedes llamarle lo que tú gustes, pero al final eso es matemática. ¿Ok? Ok, ahora, acá del espacio K, miren. Recuerden, nosotros en una onda, ¿qué tenemos? Frecuencia, ¿cierto? La altura, ¿qué es? Amplitud. ¿Qué más tenemos? Fase, ¿cierto? ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos dos ondas que tienen la misma amplitud, ¿cierto? Pero diferente frecuencia, ¿ok? ¿Ya? Miren, acá tiene frecuencia como 2 y acá como 3.25, ¿ok? Entonces aquí tenemos dos ondas con diferente frecuencia e igual amplitud. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas? Tienen igual frecuencia, exactamente, igual amplitud y de diferente fase. Entonces, la información que viene de los protones, recuerden, pueden tener estas variantes, pueden tener diferente amplitud, diferente frecuencia, hasta pueden ser iguales, pero tienen diferente fase. ¿Ok? Y esto de acá, vamos a ver la importancia en el espacio K cuando hablemos de la propiedad hermitiana del espacio K, donde aplicando esa propiedad hermitiana se pueden hacer las adquisiciones en las Hall-Fourier, que se llama, ¿no? Ok, vamos a recordar este tipo de... Entonces esto ya lo vimos, la importancia de la transformada de Fourier, cómo se genera la inversa de Fourier. Ahora, entonces recuerden, esto es el dominio, ¿qué es? Dominio de la frecuencia, y este es el dominio del espacio. ¿Okay? Entonces, ¿cómo es que se va llenando el espacio K según toda esta señal que tenemos? Mediante transformada de Fourier va almacenando todo. Y al final se llena la matriz. Y acá queda el print.
La codificación, ¿ok? Entonces tenemos varias formas de codificar la imagen, ¿ok? Ojalá que tenga buen volumen esto. Igual, tenemos aquí el ejemplo de cuadro inicial en donde tenemos diferentes gamas de grises, en este caso solamente 6 cuadrantes. Y acá vamos a hacer un ejemplo de cómo va sonando de acuerdo a la codificación espacial. Ojalá que se pueda escuchar, a ver, atentos. A elegir esta de acá, ¿ya? La representación de este cuadrante o de este trice va a ser esta de acá. ¿Escuchan? Sí. Ahora vamos a elegir la de acá. Estas tres son iguales. Acá hay diferencias entre estas de acá, deben tener las mismas características, ¿cierto? Misma frecuencia, misma amplitud, misma fase, ¿cierto? Aquí pueden haber diferencias. Vamos a ir un poquito más allá. Acá está, miren. Este cuadrante de aquí con este de acá tiene la misma frecuencia, amplitud. Diferente amplitud, ¿cierto? Y acá son iguales. Pero vamos a hacer otra. Vamos a variarla. ¿Qué pasa si le cambiamos la frecuencia? ¿Se siente la diferencia? ¿Qué? A ver, vamos a escuchar combinados. Es así como va recibiendo el resonador. Acá ha cambiado la fase. A ver, ¿cómo suena? Juntamos todos. Así es como recibe. Miren, acá ya están combinadas la fase, todas estas de acá, variando la fase, variando la frecuencia, variando la amplitud. Y cómo el resonador puede recibir, digamos, si habláramos en términos de sonidos, la señal. Luego, cómo aplicando transformada de Fourier puede disociar. ¿De acuerdo? Al lugar de dónde proviene cada señal. ¿Ok? Sigamos. Ok, esto de acá vamos a avanzar. Ok, ahora no se confundan, porque cada punto del espacio K, o sea, no es que cada señal que viene, me pone aquí, corresponde, digamos, a la parte craneal del objeto, sino que cada punto en el espacio K tiene información de toda la estructura, ¿ok? Cada punto en el espacio K tiene información de toda la estructura. Entonces, este es el espacio K, en donde en el centro se encuentran las altas frecuencias y en los extremos, ¿sí? ¿Es así? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Miren, ahora ya no vamos a las propiedades del espacio K, ¿no? Si tenemos esta matriz de espacio K, esta de acá es su imagen espacial, ¿qué pasa? Es en el dominio de la frecuencia y en el dominio espacial. Pero ¿qué pasa si yo elijo solamente un punto del espacio K? Recuerden, este punto del espacio K tiene información de toda la imagen, de todo el objeto. ¿Okay? Punto más arriba, información de todo el objeto. Igual. ¿Ok?
todo caso, para corregir acá, en el centro del espacio acá, está la mayor amplitud, ¿okay? Y en los extremos las altas frecuencias. ¿Okay? Okay. Sigamos. Entonces, si es que a esta matriz, mira, si es que a esta matriz le quito los extremos, me quedo con la amplitud. Con la información de mayor amplitud, ¿cierto? Mayor señal. El centro me está dando el contraste. Los extremos, el espacial, la definición, ¿cierto? La alta resolución. ¿Okay? Y así tenemos más ejemplos, ¿no? Pero, ¿qué sacamos de acá? Sin el centro, realmente no hacemos nada, ¿cierto? Yo podría quedarme con el centro, yo preferiría quedarme con el centro, que me da más o menos una imagen que podría ser diagnóstico. Una fractura acá yo la podría diagnosticar, ¿cierto? Pero acá con esto, sin el centro del espacio acá, imposible. Ambas son importantes, el contraste con la resolución espacial, pero dentro del espacio acá, ¿cuál es la zona con mayor importancia? El centro, ¿okay? Ahora acá tenemos varios espacios acá, varios dominios de la frecuencia. ¿Ya? El espacio acá es muy transformable por esta imagen también. Tenemos varias representaciones en el dominio de la imagen y en el dominio de la frecuencia. Entonces, ¿cómo se llena el espacio acá? Igualito que esto de acá. Pueden haber diferentes formas. Ustedes en sus prácticas habrán visto forma de llenado cartesiano, forma de llenado en espiral, en radial. De repente algunos han escuchado el blade, propeller, ¿no es cierto? ¿Ya? Está llenado, todas esas formas de llenar espacio acá radial. Los spin echo, turbo spin echo, cartesiano. Cogradientes, difusión, perfusión, espirales, volumétricos. Están ahí a la vista de todos. O sea, pero el espacio acá tiene infinidad de formas de ser llenado. ¿Okay? Ahora vamos a ver esta propiedad del espacio acá que se llama la conjugación simétrica en espacio cristiano. ¿Okay? ¿Qué nos dice? Que dos puntos opuestos en la matriz del espacio acá, miren, estos dos puntos son opuestos, tienen la misma información y solamente se diferencian en su fase. ¿Ya? Por lo tanto, yo podría quitar esta imagen y mediante un ciclo matemático o una herramienta matemática, yo puedo extrapolar y reemplazar esta y ponerla ahí. Vamos a ver acá. Entonces, si los datos en P son esta de acá es matemática, son complejos en esta de acá. Si los datos en P es el número complejo A más BI, acá en este caso, los datos en Q se conocen inmediatamente al ser conjugado P con el negativo. Básicamente con la diferencia de fase. Y aquí lo podemos ver, ¿no? Si P tiene esta fase, Q tiene la fase, pero tiene la misma frecuencia, la misma amplitud, etc. Entonces, el espacio acá, según esa propiedad hermitiana, se pueden solamente adquirir estos cuadrantes. ¿Ya? También se puede adquirir, se puede eliminar esta parte, quedarme con esta. ¿Okay? Y acá ustedes van a escuchar sobre las frecuencias Haste, que se hacen en abdomen, ¿no? Que viene del Hard Fourier Acquisition, ¿no? Haste. ¿Qué nos dice? Que aquí, en teoría, miren, lo ponen entre comillas, solo adquirimos la mitad del espacio acá. Ya, y lo ponen entre comillas porque recuerdan que no podíamos volarnos el centro. Ya, entonces, en realidad, solamente se adquiere el 60%. Y el 40% es eliminado. Este punto que ha sido eliminado es extrapolado gracias a esta propiedad. Entonces, se reduce el tiempo. Y aquí tenemos dos matrices de espacio acá
una totalmente completa donde vemos en este caso el tórax, ¿no? Y acá las cavidades cardíacas. Si acá este paciente tuviese un mixoma en el ventrículo izquierdo, ¿se podría ver acá en esta imagen? Mixoma es un tumor, ¿no es cierto? Sí, claro. ¿Se podría ver acá? O de repente, no sé, una disección en la arteria aorta ascendente, ¿se podría ver? Acá sí se podría ver, lo veo. Definitivamente acá le hemos quitado, ¿qué le hemos quitado? Resolución, ¿cierto? Pero se llega a ver. Si esta imagen yo la he adquirido en un minuto, de repente yo la he adquirido en 20 segundos. Si el paciente se mueve, definitivamente no me va a salir bien. Entonces tomo la decisión de aplicar la propiedad del espacio K que se llama Hall-Fourier, ¿no? Y así como hay Hall-Fourier, hay adquisición parcial, hay porcentaje de scan, etcétera, etcétera. Hay muchas propiedades. Pero todo se debe a la propiedad hermitiana del espacio K. Entonces, eso más o menos era conjugando todo lo que han visto en física. Tienen bastantes términos ahí: gradientes, transformada de Fourier, ¿qué más? Espacio K. ¿Por qué le pusieron espacio K, no? Porque en la física, recuerden, las frecuencias, las ondas son números de onda K. Conjuntos de números de onda K, espacio K. Ya. Y ahora, ¿cómo hago para elegir? La siguiente charla. Ya, sí, estamos bien. No les hablaron sobre susceptibilidad magnética, ¿cierto? Sí, hablamos de entonces ya saben ustedes en qué consiste. Recuerden un poco si quieren. Pero solamente Bueno, rapidito, ¿verdad? Rapidito, ¿cómo se creó esta secuencia? Es una secuencia que tiene, recién me parece, a partir del año 2009, ¿ok? Entonces, son imágenes potenciadas por susceptibilidad. Si ustedes recuerdan, la susceptibilidad magnética es una propiedad, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, hay elementos que son más susceptibles como que otros, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de susceptibilidad, ¿hablamos de qué? De paramagnetismo, diamagnetismo, ferro. ¿Ok? Entonces, pónganse la piel y los músculos, ¿dentro de cuáles estarían? Diamagnéticos, ¿no? O sea, pero igual va bajando su intensidad o cómo van afectando al campo magnético. Unas curaciones dentales, ferromagnéticos, producen artefactos, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, ¿qué más? El hierro, que está en la sangre, la hemoglobina, ferromagnético, depende, ¿ah? Puede ser diamagnético en algún momento cuando está cubierto por toda la célula, por todo el complejo M, ¿no es cierto? Cuando ya se ha roto, ¿no? El eritrocito, cuando ya está muerto. Entonces, eso también han tenido que leer ustedes, han tenido que vamos a hacerlo hoy día también, ¿no? Entonces, pero vamos a hacer, mire, estamos llegando de algo. Estamos como que recién en el primer escalón de la clase, vamos al segundo escalón. Y de ahí al final vamos a relacionar y ustedes le van a decir, solitos nosotros, vamos a armar nuestros protocolos de adquisición en función de lo que vamos a ver en lo que ya sabemos. ¿Okay? Las imágenes potenciadas en susceptibilidad. ¿Qué hicieron unos genios? Antes de esto existían las imágenes para detectar hierro, calcio, se utilizaba el T12 por gradiente. ¿Ya? Entonces, SDLOI es una técnica de resonancia que utiliza, miren, y aprovecha la susceptibilidad magnética entre los tejidos del cuerpo. Entonces, los genios de esto dijeron, bueno, si la susceptibilidad magnética cuando tengo hierro, tengo hemosiderina, me produce una señal intensa y demuestra que ha habido un infarto crónico ahí, entonces yo puedo aprovechar. Ya no necesariamente cuando el eritrocito se haya
haya muerto, o sea, haya habido todo un diálisis, si no puedo aprovechar cuando el hierro se encuentra dentro de los vasos, o sea, vivo. Pero para eso yo tengo que llegar a pulir la técnica con gradiente para que pueda detectar esa concentración de hierro. ¿Okay? Entonces fue una evolución del gradiente. Entonces, ¿qué es lo que hace esta técnica en sí? Miren, resalta los vasos pequeños y venas del cerebro. Es altamente sensible al hierro y a las calcificaciones. Entonces, yo les voy mostrando que esta zona, ¿dónde están? Ganglios basales, ventrículos laterales. Lo habíamos visto el año pasado, ¿cierto? ¿Okay? Entonces, ¿cómo se adquiere esta secuencia? Rápidamente. Es una secuencia, miren, así, el SWI o imagen potenciada por susceptibilidad. Del inglés que viene, susceptibility, weighted imaging, ¿cierto? Ustedes ya saben, SWI ustedes tienen que manejarlo a revés. ¿Okay? Es una secuencia potenciada en T2 estrella. T2 estrella es sinónimo de ecogradiente. ¿Okay? Que realza la visibilidad, la diferencia de susceptibilidad entre tiros. Es un ecogradiente 3D de alta resolución con compensación de flujo. Esto es importante, miren, tiene tiempos de eco 40 milisegundos para 1.5 y 25 para 3 tercios. ¿Okay? Para poder obtener esta precisión. Bueno, la secuencia en sí se adquiere, pero también luego de eso, esto de acá es una adquisición ecogradiente en 3D. ¿Ok? Pero luego, cuando ya está en el CPU, vamos a utilizar el término que utilizó su compañero, existe una matriz matemática, ya que se llama, está dentro de esas el filtro de Hahn, etcétera, 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 que como nosotros hemos visto anteriormente, en términos de frecuencia, en términos de onda, hay propiedades, ¿cierto? Hay magnitud, ¿cierto? Hay información sobre magnitud de la señal, ¿o no? Y también hay información sobre la frecuencia. Ya está. Entonces, cuando se adquieren los SWI y los volumétricos, se trabaja con estas dos tipos de imágenes. Recuerden, la magnitud de la imagen y la ¿okay? Vamos a hablar algo de historia. En el año 97 ya se utilizaba la susceptibilidad para hacer imágenes radiográficas. Del 97 al 2003 ya hubieron gran cantidad de artículos relacionados a la posible utilidad de estas imágenes ecogradientes, pero a partir del año 2004 ya realmente le pusieron el nombre, ¿no? Susceptibilidad weighted imaging. Hay que tener cuidado que algunas veces este término o susceptibilidad a veces es utilizado erróneamente. Las mayores aplicaciones del SWI es infarto cerebral, también conocido como stroke. Ustedes van a mirar stroke. También se llama apoplejía. Para tumores, para cuando ustedes reciban un paciente que ha tenido un accidente de tránsito, ¿cuál es el signo del síndrome que se da? Cuando te chocas, latigazo, ¿cierto? Aparte de lesionarte en la columna cervical, también puede haber injuria cerebral traumática, o sea, microinfartos ahí, ¿no? Que se llama daño axonal difuso. Entonces ustedes reciben la solicitud, inmediatamente tienen que sugerir o adquirir un SWI. ¿Ya? También sirve para ver malformaciones musculares y enfermedades neurodegenerativas. Para eso. Tenemos acá un caso de stroke, esta acá es una tomografía, ¿no? Sin contraste. Tenemos acá, miren, toda esta zona de infarto. Esta es una difusión. Esta es una difusión en potencial débil. Tenemos la hiperseñal. Esta de acá es una imagen ecogradiente. ¿Ok? Acá tenemos FLARE. Acá tenemos otro ecogradiente. Y miren acá, esta de acá es la susceptibilidad magnética. ¿Vieron a ver esta zona de hiposeñal? ¿Ya? Son zonas de hierro, ya anteriores, que no se llegan a ver en ninguna de las anteriores secuencias. ¿Okay?
Aquí está muy rebuscado, vamos a seguir viendo. ¿Qué les parece esta tomografía? ¿El falta dónde? ¿A nivel de dónde? ¿Cabeza adentro? ¿Qué debería estar acá? Miren, cómo se ve todo el daño que ha habido acá, la ruptura de los centros superiores. Comparando con este lado. ¿Ok? Para tumores cerebrales. ¿Ven algo acá? ¿En qué potenciación tiene esta imagen? P1, busca el líquido acá, líquido señal con contraste también, ¿ya? Miren acá el seno venoso, si es hiperseñal, esto que tiene contraste. Vemos vasos aquí, pero incluso poniéndole contraste yo no veo la vascularización muy bien. Quizás acá este vasito, miren. Y cuando aplico SBWI, incluso hay zonas de depósito de metal o de calcio. Comparen con el otro lado, aquí hay mucha mayor vascularización. Daño axonal difuso. Estas de acá son las famosas ecogradientes. Miren, o sea, en ecogradientes sí se llegaba a ver. Pero ustedes ven aquí algo. Comparen. Comparen esta hemorragia. Y atrás, igual, muchos más centros de hemorragia, microhemorragia. ¿Ok? Entonces, definitivamente SWI es una técnica que es mucho mejor. Malformaciones vasculares, la logran ver acá más o menos, pero bueno, ya para un radiólogo quizás, ¿no? Que tiene cancha. Pero nosotros que estamos empezando, ustedes frente se van con esta, ¿sí? Enfermedades neurodegenerativas. Acá utilizamos la información de las imágenes en fase, ¿okay? Donde vemos depósitos en este caso depósitos de calcio. Pero al final, ¿cómo se obtiene? O sea, ya dirán la licenciada, bueno, nos enseñó eso ahí, pero nosotros quisiéramos saber un poquito más cómo se obtiene. En realidad, cuando aplicamos, cuando adquirimos las imágenes potenciadas por susceptibilidad, se adquieren 4 tipos de imágenes. Ya tenemos 2 imágenes, ¿recuerdan? Una que está en la magnitud, la otra es esta. Ok, vamos a ver cómo se obtienen las otras 2. Ok, hay pasos, ¿no? Son 4 pasos. Se genera una imagen de fase de alta frecuencia, ya lo hemos visto, ¿cierto? Se construye una máscara de fase normalizada. Tercero, se realza, mejorando la imagen de magnitud, con una máscara de fase, o sea, es decir, con el anterior. Y bueno, 4, se produce una imagen de proyección de mínima intensidad. Ustedes han escuchado el MIP, ¿cierto? Proyección de máxima intensidad. Entonces, en este caso utilizan proyección de mínima intensidad. Es decir, las cosas que tienen, lo que es hiposeñal, lo exacerban y hacen que resalte sobre la luz. ¿Ok? Entonces, estos son los 4 pasos que sirven para obtener las imágenes de este proceso que llaman. Entonces, se genera la imagen en fase de alta frecuencia. Ahí la tenemos. ¿Ok? Esta es la imagen en fase de alta frecuencia. Entonces, ¿qué nos dice? Miren, se utiliza un filtro de Hanning 2D, también matemática. ¿Y dónde se aplica esa matemática? Todo es ahí. Para poder suavizar la imagen original. ¿Ok? Ahora, se divide la imagen original por la imagen suavizada y luego una imagen de fase sin contraste, sin embargo. ¿Qué está hablando del iniciado? ¿Qué es el filtro de Hanning? Bueno, es una función que utiliza un procesamiento de señal digital para seleccionar una muestra, con el fin de realizar una transformada de Fourier y otros cálculos. Se utiliza para mostrar una señal con el fin de convertir el dominio a la frecuencia y produce, bajo análisis, produce ligeramente la resolución. Aquí tenemos de lo que la imagen era así, aplica esto. Entonces, aquí tenemos los que no crean, los que trabajen con sus equipos Philips, los que trabajen con el equipo Akiba, ¿ya? Pueden adquirirlo manualmente. Ustedes adquieren un encordadiente, los que reportaron con que están en el programa japonés, pueden preguntarle al licenciado Leguía. Él una vez utilizó esto de acá, de la clase, adquirió su encordadiente 3D
y aplicó eso manualmente. Los equipos Philips te permiten hacerlo manualmente, ¿no? ¿Qué hizo? Primero, la imagen de fase original la dividió entre la imagen de fase ya filtrada y obteniendo una imagen de fase con alta frecuencia. Es decir, acá lo que está haciendo es acomodando la alta frecuencia, o sea, obteniendo mejor resolución, ¿ok? Es decir, la imagen original entre la imagen la filtrada, aplicamos el filtro de Hahn, ¿qué sale? Ok, así estamos. Segundo paso, tenemos que escribir la máscara de fase normalizada. Estos datos son importantes, ¿eh? La máscara de fase es producida matemáticamente y se tiene en cuenta lo siguiente: que si la fase es mayor o igual a 0, el valor resultante de la máscara de la fase es 1. Si la fase es menor a 0, el valor resultante de la máscara se consigue mediante todo esto de acá. Pero lo importante, muy aparte de esto de acá, es que la resultante normalizada de la máscara de fase tiene que estar dentro del rango de 0 a 1. Es decir, tiene que tener un check aquí. Si le sale valores menores, no les va a salir, ¿ok? Entonces, es decir, la imagen de fase pasa alto que hemos tenido en la fase número 1, la hemos normalizado. Le hemos aplicado otro filtro aparte. Luego lo que tengo que hacer es realzar, es decir, tengo que multiplicar la máscara de la fase por la magnitud original entre 3 a 8 veces. Esta máscara de fase la multiplico por esta magnitud original y obtengo recién la imagen potenciada con susceptibilidad magnética. Ojalá que los que vayan con Philips pregúntenle a sus licenciados y pídanles hacer manualmente la adquisición de SW. En los que estamos en Siemens sí estamos fritos, no nos permite hacer nada. ¿Ok? Entonces ahí está la imagen potenciada por susceptibilidad. Pero miren, esta es la imagen original, este es el SW, y usted es licenciado, pero ¿cuál es tanto la diferencia? Esta de acá tiene mayor resolución y está filtrada. Específicamente ¿para qué? Para que cuando se aplique la proyección de mínima intensidad se pueda ver lo más. ¿Ya? Pero si es que yo me aplico proyección de mínima intensidad con la imagen original, ustedes pueden decir, ay, ¿para qué voy a hacer eso? Pero si, por un poquito de resolución, ¿no? Pero si ustedes aplican con la imagen original, no les va a salir así. Ahora, obviamente ya nosotros lo tenemos en el computador ya definitivamente así, sale de frente. Pero como les digo, los que trabajan en Philips pueden hacer eso manualmente. Entonces, para no cansarlos más, vamos a ir a ver acá los ejemplos. Aquí miren, estas son las aplicaciones. Este es un niño de 6 meses de edad que tiene fiebre, tiene trombocitopenia, aparte tiene anemia, tiene hemorragia cerebral. Este es un D2 ecogradiente, el que se hacía antiguamente. ¿Ya? Si ustedes llevan un resonador y no tienen SWI, ¿qué tienen que aplicar? D2 por ahí. ¿Ok? Porque igual me sirve para ver puntos hemorrágicos o calcificación. ¿Qué pasa cuando aplico T2? También se llega a ver la lesión, se puede. Pero miren la diferencia cuando yo tengo SW. Hay zonas de hemorragia en donde yo ya no puedo ver orina. Miren, esta de acá, en la región frontal, occipital. Este caso es un niño que tiene ataxia, visión borrosa y presenta múltiples hemangiomas cavernosos. Miren, este que está en la protuberancia, y aparte tiene en la región frontal, ¿no? Cavernomas. Cuando vengan a descartar cavernomas, ¿qué tienen que aplicar ustedes? No les puede fallar. Ahora miren, acá hay algo súper interesante. La imagen en magnitud muestra calcificaciones de hemorragia como imágenes y en resonancia magnética, el hierro, pongámonos en T2, en T1, el hierro siempre se va a ver como hiposeñal, pero ya cuando está en hemosiderina, cuando ya está en sus finales, está el hierro.
El calcio también se puede ver como hiposeñal. Entonces, ¿yo cómo voy a diferenciarlo? Bueno, vamos a ver este punto de acá. Miren, este punto que está en qué región. En este caso ya estamos en el parital, ¿cierto? Ya estamos arriba de los, ¿no? ¿Cierto? De los ventrículos, ¿cierto? Ya. Pero está pegada a la línea media. ¿Ven esta hiposeñal? ¿Lo ven o no? Este es SWI, ¿ah? Ahora, este mismo punto miren en la topografía. Si es que no hubiese la topografía, ustedes dirían, licenciado, eso es hierro. Eso es un microinfarto. ¿Sí o no? Pero recuerden el inicio de esta charla. SWI sirve para ver tanto depósitos de hierro o calcio. ¿Qué se puede calcificar? Así, en forma punteada. No, El centro cada uno. El centro. pero así, en esta forma. ¿Quiénes van a los de Mayo? ¿Quiénes van al Mogrovejo? ¿Qué es lo que abunda ahí? No, pero Cuando comes cerdo sin mucho cuidado, ¿qué te puede dar? Granuloma, neuro, cistin, se puede calcificar en su última etapa, ¿cierto? Por tomografía se calcifican y se ven así, ¿cierto? Pero recuerden, si es que no hubiesen tenido esta imagen tomográfica, ustedes, la respuesta correcta sería depósito de hierro, microinfarto, o calcificación por neurocitisomio, granuloma, ¿cierto? Tienen dos opciones ahí. Entonces, pero licenciado, entonces, ¿cómo yo determino si es que es calcio o hierro? Para eso tienen una de las 4 imágenes que se obtiene la susceptibilidad magnética. ¿Cuál era? La imagen en fases. ¿La ven o no? Si brilla, o sea, si es hiperintenso, es calcio. Si en el SWI es hiposeñal y en la fase es hiperseñal, calcio. Pero si acá es hiposeñal, es hierro. O sea, fácil ya. Hierro es hipo, se acabó. Y calcio es hipo, hiper. ¿Sí? Y eso es debido a la diferencia de susceptibilidad magnética que hay entre calcio y hierro. El hierro es más susceptible, ¿cierto? Es ferromagnético. Mientras que el calcio tiende a ser ya magnético, como que por ahí se va, ¿no? Pero hay mucha diferencia, ¿de acuerdo? Con respecto a la susceptibilidad magnética. Entonces, si nos vamos así a ver un oligodendroglioma, por ejemplo, ¿esto de acá qué es? ¿Ya lo ven o no? Depósito de calcio. Acá también, o sea, se ha calcificado esto del oligodendroglioma. ¿Ok? Sigamos. Por ejemplo, aquí. Acá no se ve. De repente es por el corte, pero es calcificación en este caso, ¿cierto? Ya está. Conclusiones. Las imágenes potenciadas por susceptibilidad tienen aplicaciones clínicas prometedoras. Hay buena delimitación de los senos venosos y otros tejidos. Nos da o muestra, tienen la habilidad de mostrar tumores cerebrales sin contraste en lo venoso y demuestra naturaleza vascular de una lesión. Es mejor a mayor campo magnético. Desventaja, tiempo de escándalo. Entonces, aquí tenemos nuevamente depósito de calcio, hipo, hiper, ¿cierto? ¿De acuerdo? Ya, ustedes no pueden fallar, ¿no? Porque los radiólogos incluso vienen, oye, ¿cómo sé que es calcio? Entonces usted ya, venga para acá, vamos a darle una clase. SWI nos dan 4 tipos de imágenes, unas en la magnitud, otras en la fase, después se procesan ambas imágenes originales y nos da SWI. Y después de eso aplicamos mini. Para que usted determine si es depósito de calcio o de hierro, tenemos que utilizar 2 de esas imágenes. Una es SWI y la otra es la imagen en fase. Para que usted determine si es calcio, entonces en SWI tiene que ser hiposeñal y en la imagen en fase tiene que ser hiperseñal. Y para que determine usted si es hierro, tiene que ser hiposeñal e hiposeñal en ambas.
Ah, ya, muy bien, sí, excelente. Ya. Otra vez que ustedes quieran, entonces el médico va a creer en ustedes, ¿no? De repente, doctor, yo no sé esto, me puede enseñar, entonces ya. Se genera, ya se pierde la verticalidad y ustedes van generando la horizontalidad en el trato, ¿entienden? Entonces, si ustedes se ganan el respeto, ya se olvidan de esto, ¿no? De este trato vertical que normalmente hay. Entonces, lo que ustedes tienen que buscar, según su propio desarrollo, ustedes, es que el trato sea horizontal. Que ustedes les puedan enseñar algo al médico, obviamente desde el punto de la física, la parte técnica del equipo, resolución de imagen, etcétera, etcétera, y ellos también en la parte clínica, lo que nos puedan contribuir a nosotros, ¿cierto? Ok, y bueno, y si es metal, ustedes ya saben, ¿no? Entonces, acá está, ¿no? Hierro o cobre. Hay enfermedades, como la acumulación de calcio o cobre en los tejidos. Por ejemplo, acá en los ganglios basales, ¿no? Miren. Si es hiposeñal, ¿de hiposeñal? Depósito en este caso es de cobre, ¿no? ¿Qué les pareció? ¿Ya? Entonces ya están unas fieras entonces en espacio K, ¿qué más? En SWI, ¿verdad? Es básicamente eso, es muy importante ya, por lo menos estos dos últimos datos. Entonces en su examen yo les voy a poner imágenes así, bastantes, ustedes tienen que realmente estas no son mis clases, pero tenemos que salvarlas, ¿no? Ahora, vamos a ver sobre difusión y perfusión. Pero está bien, ¿cierto? Estamos bien. Ustedes ya saben cómo se produce el SWI, es un 3D, un biocorradiente 3D, que al final pasa por un proceso matemático. Porque no crean ese ejemplo que le digo que le enseñas al médico me pasó a mí. Me enseñé a un radiólogo cuando trabajaba yo en la clínica angloamericana para resonancia. Y bacán, ¿ah? Porque ya el médico después como que se le bajó los humos. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Ya, algo violento, también otra técnica, ya, no sé que no. Ya, listo. ¿Han escuchado de la tractografía, cierto? Ya, la tractografía realmente es... A ver, ¿cómo lo explico? La tractografía vendría a ser una consecuencia de lo que ya es la difusión. La difusión la vamos a ver un ratito, ¿ya? En realidad no tiene mucha relación. Vamos a ver. Ya, esto de acá ya lo hemos visto varias veces. Ustedes van a ver en sus centros, definitivamente como estamos ahorita en pregrado, para nosotros es muy importante que ustedes sepan la parte física, el conocimiento, cómo se producen las imágenes, que sea CT1, MT2, TP, FLEP y STRIP. Con eso estamos bien. Pero en su práctica, cuando algunos vayan a su internado también, se van a encontrar con espectroscopía. Espectroscopía la van a ver con el licenciado Néstor, que él está dentro del sitio, que usted lo va a ver. Perfusión, vamos a ver. No estaba en el sitio. Geografía ya la vieron. Cuantificación del flujo no está. ¿Ya? Activación cortical de tractografía. Ya estos son softwares avanzados, ¿ok? Pero vamos a ver qué existe. Esta sí la vamos a ver. Ya esta la va a ver el licenciado Néstor. Esta la vamos a ver conmigo hoy día. Esta conmigo, esta ya la vieron. La única que no vamos a ver es cuantificación de flujo. Que realmente viene una vez cuantificación de flujo, te viene quizás una vez al año, quizás una vez cada 3 años, pero tienes que hacerlo. Pero es sencillo. En la práctica, ustedes pregunten cuantificación de flujo. Entonces, tractografía, ¿ustedes han visto sí o no? En el Facebook han visto esto.
Siempre. Los tractos, ¿no? Tractografía viene de tracto. Así como su nombre lo dice, recuerden, nosotros tenemos las neuronas, ¿cierto? Las neuronas se encuentran en la corteza cerebral, ¿cierto? Es la sustancia gris, ¿de acuerdo? Ya. Esos son los somas de las neuronas. La sustancia gris están representadas por los somas. Luego, el soma, ¿qué viene? Vienen los axones, ¿no? Y los axones representan la sustancia blanca. La tractografía es el estudio de los axones, ¿ok? No es el estudio de los somas, ¿ok? Para el estudio de los somas tenemos lo que se llama activaciones corticales, que la vamos a ver al final. Primero vamos por la sustancia blanca. Entonces, la tractografía es una técnica no invasiva que permite la disección in vivo de las fibras de la sustancia blanca, como fibras de proyección, fibras de sensación y las fibras comisurales. También permite hacer mapeos subcorticales preoperatorios. Por ejemplo, si hay un tumor, lo que todo es el trayecto de la corona radial. Entonces nosotros hacemos una tractografía y vemos si es que realmente ya se ha tomado toda la corona radial y si es necesario, o por lo menos salvar una zona, ¿no? En aquellas regiones infiltradas por el tumor con efecto de masa, lo mismo, ¿no? También es capaz de mostrar alteraciones en otras afecciones como malformaciones congénitas, afecciones isquémicas y enfermedades desmielinizantes, como la esclerosis. Entonces, cuando hablamos de tractografía, por favor, recuerden, se tiene que hablar de difusión. Ya, entonces, recuerdo un día que estamos en la Clínica Internacional acá en Lima, el resonador 1, el resonador 2 tenemos, pero para hacer tractografía solamente el resonador 1 tiene activado. ¿Ya? Ya, entonces, no, pero licenciado, pero también estoy haciendo difusión. Y ahí veo, no, pero si usted lo dijo en alguna clase, si aquí hago difusión, sale tractografía. Es totalmente falso. La tractografía también es matemática, muchachos, y viene como software. ¿Ya? O sea, realmente sí se aplica la difusión, se hace la secuencia de difusión, que es un ecoplanar, pero también se tiene que activar el software, tiene que estar activado para que haga cálculos matemáticos para poder encontrar los tractos. Vamos a ver en qué consiste. Entonces, pero vamos a hacer un paréntesis y hablamos qué es la difusión. Es una propiedad física que describe el movimiento aleatorio de las moléculas en solución con concentración uniforme en respuesta a la energía. Si nosotros ponemos acá un balde de agua, tenemos una piscina y ponemos, no lo sé, ponemos una pelotita pequeña, imaginamos que es un protón, ¿okay? O incluso acá, nosotros somos bastantes moléculas de agua, ¿okay? Y yo soy un protón que voy a hacer difusión libre. Yo me voy a ir caminando por acá, voy a dar vuelta por allá, al azar. Pero al final del camino, al final de la clase, o constantemente, ¿dónde me paro yo? ¿Me paro acá o me paro por la computadora, cierto? Entonces yo estoy haciendo una difusión libre. Y eso es una propiedad física. Todas las moléculas, cuando están en el agua pura, cuando están en cualquier lugar, tienden a hacer difusión libre, solamente que nosotros no lo vemos, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces, eso es dentro de lo normal. Por ejemplo, si les estoy diciendo que esa es una propiedad física, dentro de la célula, en el citoplasma, también existen moléculas que hacen difusión. Y en el extracelular también hacen difusión libre, ¿ok? Entonces, hasta ahí estamos bien. Entonces, eso es una propiedad física. Este fenómeno es conocido como el movimiento browniano o movimiento aleatorio, ¿ok? Asimismo, la difusión depende de otros factores como el peso molecular, las interacciones moleculares, la viscosidad y la temperatura. Es cierto, porque si ustedes, por ejemplo, se juntan más, yo no voy a poder pasar por acá, ¿cierto? Entonces, mi difusión va a ser por allá, quizás por acá. O también, si es que también se abren, entonces yo voy a poder pasar. Entonces, depende de diferentes cosas. Si hay calor, de repente me voy a mover un poquito más rápido, a tratar de irme por las zonas más extremas. Más o menos así funciona, ¿ok? Ahora, hay otro término, ¿ok? Isotropía, ¿ya? Cuando hablamos de tractografía.
Se habla de isotropía cuando las moléculas de agua difunden igual en todas las direcciones, como en el líquido cefalorraquídeo intraventricular. Entonces, ahí hablamos de una difusión isotrópica. ¿Ya? En este caso tenemos una difusión libre en el agua. ¿Y cómo es su representación? Como una esfera. ¿Ok? ¿Y cómo es la difusión isotrópica? En un tejido. Recordemos, como si estuviera acá, ustedes son acá estos elementos y yo estoy pasando por acá. Estoy haciendo una difusión isotrópica. El agua libre en los ventrículos, donde no hay elementos que los obstruyan, se da difusión. Cuando hay elementos como células, macromoléculas, se da la difusión. ¿Ok? Su representación también es una esfera. Ahora hablamos de anisotropía. ¿Ok? La difusión en la sustancia blanca es anisotrópica. ¿Por qué? Porque difieren en las distintas direcciones, dominando en la dirección paralela. Es anisotrópico porque los axones son largos, pues, ¿no? Entonces, ya no son como ustedes. Debería ser así como si es que les ponemos así estos dragones chinos. Entonces lo ponemos acá la cabecita acá a su compañero y se va a la cola. Entonces, yo no voy a poder pasar por ahí, ¿no? Entonces voy a tener que ir de frente, venir por acá y así. ¿Por qué? Porque los axones son largos, las fibras de asociación son largas, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, ahí se habla de anisotropía, porque existen distintas direcciones dominando la dirección paralela. ¿Ok? Entonces, esta es la representación. Esta es una difusión anisotrópica. Y su representación en 3D es esta forma estroboidea. Entonces, nosotros sabemos que tenemos fibras que van desde la corteza hacia el tronco encefálico, ¿sí o no? Está la corona radiada, el tracto córtico-espinal, ¿se acuerdan? ¿Ya? También tenemos fibras de asociación que van desde el lóbulo frontal hacia el lóbulo occipital, ¿cierto? Y también tenemos fibras que van de derecha a izquierda. Tenemos ahí el cuerpo calloso, ¿no es cierto? Entonces, existe un mapa de anisotropía cuando hablamos de tractografía. ¿Ustedes han visto los colores que mostré al principio? Esos colores no son porque yo le doy los colores, sino es un consenso internacional que nos dice que lo que se pinta de rojo son fibras o son axones que van de derecha a izquierda. Las que se pintan de verde son anterior y posterior, las que son azules son craneales caudales. Por lo tanto, ¿estas qué fibras son? Cráneos caudales, ¿cierto? ¿Van a estar verdecitas? Anterior, posterior. Debe haber alguna condición que vaya adelante hacia atrás, ¿cierto? Y rojas, derecha izquierda. Miren el cuerpo calloso. Entonces, estos colores no son porque realmente alguien se le ocurra poner colores, sino ya es un consenso internacional. Y todas las imágenes de tractografía se van a presentar en función de esto. ¿Ok? Entonces, cada vez que ustedes vean una tractografía, ahora yo les hablé, bueno, aplicamos difusión y había que aplicar matemáticas, ¿cierto? Viene el término tensor de difusión. Si es que mi resonador, todos los resonadores te vienen con difusión, ¿eh? Para que tú hagas difusión. Pero para poder hacer tractografía, a esa difusión se le tiene que agregar su tensor de difusión. Sin el tensor de difusión no se puede hacer tractografía. Entonces, esta colega que la metió a una paciente y su orden decía tractografía, la metió en el resonador 2, le hizo la difusión y lo mandó a su casa. Entonces, si yo me voy al día siguiente y veo, pero acá falta, ¿dónde lo has hecho? No, lo has hecho, no, tenemos que llamarlo al paciente porque según él se había ido tranquilo que le había hecho la difusión y después se puede aplicar el tensor, ¿no? Entonces, falso, ¿no? El tensor tiene que estar activado y tú tienes que estar consciente de que ese equipo tiene esa licencia, ¿no? ¿Ok?
Entonces, miren, este tensor se desarrolló para caracterizar la difusión de los voxeles anisotrópicos, es decir, los que están asociados a los axones, ¿cierto? Donde no pueden ser representados por un solo valor debido a su dependencia direccional, derecha, izquierda, craneal, caudal y anterior, posterior. Importantísimo también, por favor, cuando ustedes vean a sus licenciados hacer tractografía, la difusión tiene que ser realizada por lo menos en 6 direcciones. ¿Ya? Esto es como un parámetro, ¿no? Como un tiempo de eco, como un tiempo de repetición. Si es que la difusión es de 3 direcciones, 2 direcciones, no se puede hacer tractografía, ¿ok? Ya hay colegas que le ponen 30, 24, entonces ustedes ya cuando escuchen tractografía y pónganle realizado con cuántas direcciones fue. Entonces ya pueden comentar. Ok, siguiente. En físico-matemática una cantidad describe una elipsoide interdimensional llamada tensor. Entonces, el término tensor de difusión se utilizó para describir una elipsoide tridimensional de forma matemática. Entonces acá viene otro recuerdo, ¿se acuerdan del homúnculo de Penfield, ¿no es cierto? En donde ciertas zonas de la corteza estaban asociadas como al habla, al movimiento del pulgar, ¿cierto? Entonces recuerden, todo esto son somas y esto de acá es sustancia blanca. Y luego vemos los tractos que vienen desde los somas. Este de acá, ¿qué sería? Córtico espinal, ¿cierto? Va a estar la localización de las pirámides y va todo. Entonces, este es el tracto más famoso y más fácil de adquirir. Entonces, y es recontra fácil, no solamente es un clic y te sale. ¿Ya? Entonces, no se sorprendan cuando ustedes ven así publicaciones en Facebook, ustedes tranquilos, porque eso también lo van a poder hacer. Hay que asombrarse cuando se sacan otras fibras de asociación como las fibras en el ligamento acuato, son cosas que se demoran 1 hora, 1 hora y media en procesarlas, ¿no? Entonces, miren, fibras de asociación tenemos estas. Fibras de asociación que interconectan áreas corticales del hemisferio, o sea, un mismo hemisferio. ¿Ya? Fibras de asociación se realizan en un solo hemisferio. Tenemos, miren, todo lo que ustedes realmente se comprometen y cuando sean internos a practicar. Ya, voy a mi rotación de resonancia, voy a hacer tractografía, pero no voy a ser un especialista en reconstruir todos los tractos. Al principio me demoraré 5 horas solamente en hacer uno de estos. Pero si ya logran hacerlo en 1 hora al final, acá, ¿no? En el Perú ahorita nadie está haciendo. En un momento lo hacía yo, pero ya realmente sí me estresé y aparte no le dieron mucho impulso, ¿no? Pero ya depende de nosotros, ¿no? Aparte porque como ustedes saben ya dejé de hacer mucho asistencial, me dediqué más a la parte administrativa también. Pero en mi tiempo libre, de vez en cuando, para recordar, me pongo a hacer, ¿no? Fascículos, infinidades, ¿no? Tenemos el fronto occipital inferior, fascículo uncinado, fascículo fronto occipital superior, etcétera, etcétera, miren. Y ahí están los nombres, ¿no? Incluso anatomía tenemos. Fascículo fronto occipital inferior, ¿es de color? Verde, era anterior a posterior, ¿cierto? Ahí está, miren, desde aquí adelante. Ahora, si hablamos fibras de proyección, interconectan áreas corticales con los núcleos basales, el tálamo, el tronco cerebral, el cerebelo y la médula. El más conocido, córtico espinal, corona radiada, cápsulas internas, radiaciones ópticas y discos medianos. ¿Dónde me pidieron esto? Ya hizo anatomía, miren, o sea, si ya con la anatomía normal nos estresábamos, imagínense con esto. Pero realmente es otro mundo, no quiero abrumarlos tampoco, ¿eh? Fibras comisurales, como el cuerpo calloso, comisura anterior, comisura posterior. Están en cortes sagitales. Recuerden que cuando vean colores, ya saben. Es otro mundo, ¿no es cierto? Súper interesante, o sea, yo lo asocio como más o menos como el postproceso que se hace para las arterias coronarias. Es un arte donde tienes que sentarte
El tracto córtico espinal es facilísimo. Acá está, miren. Le doy un clic acá y lo recorro hasta el mesencéfalo, protuberancia, etc. Y ya sale, toditos. Sale una sola sale. Pero a ver, póngase a pelar el fascículo uncinado. Eso sí demora. Y demora y hay que saber anatomía. Si no sabemos anatomía, bueno, todas estas vías descendentes, motoras también. Bueno, ¿cómo se grafica? Acá disculpen por el tema del tiempo, lo tuve que hacer así. Pero lo que quiero que mira a ver es esto de acá. Este es un video propio. ¿Cómo se va procesando? Miren. Esto sí es un video. No sé si me da tiempo. Ahí está. ¿Qué es esto? Es el tracto córtico espinal, pero si ustedes se dan cuenta, se contamina con otra fibra. Entonces, la idea no es sacarlo así. La idea es sacarlo limpio. Solamente el tracto córtico espinal, sin ninguna fibra que se interponga. Entonces, para eso es paciencia. Ahora, como les digo, este tracto es uno de los más fáciles de decir. A ver. Ahí está. Se le va dando se le va haciendo más bonito, ¿no? Miren cómo se ve una fibra, ¿no? Le das un... Ahora, algunas se ven verdes porque, recuerden, el tracto córtico espinal también viene de la región frontal, ¿no? Y como que toma cierta dirección como que anterior a posterior, ¿ok? Entonces se va viendo así. Pero acá ya está contaminada. Este video, ¿cuánto duró? 8 minutos. 8 para la clase. O sea, eso se puede hacer. Cuando hagan sus prácticas, podrían hacer eso, ¿no? Y acá están los fascículos frontooccipital inferior. Miren, anatomía. Todo lo que tienen que revisar. Si lo saca así, ya es la ley de ley, ¿no? Miren. Claro, acá ya tú le puedes dar otro color, ¿no? Porque ya lo disociaste. El fascículo 4. Cuando vean así publicaciones en el Facebook, así, disociados, sí, merecen el aplauso. Fascículo longitudinal inferior. Miren, sus fibras vienen desde la parte óptica. Pues este es facilísimo, ¿no? Córtico espinal, cuerpo calloso. Entonces ustedes dirán, miren, ¿y ahora cómo se asocia? ¿Cómo se tendría que hacer la cirugía? Sirve para eso, miren. Hay un tumor aquí. Entonces, entonces dice, esta lesión, creo que es un sangrado nada más, es un sangrado, disculpen. Esta lesión no ha roto el tracto córtico espinal, o sea, ha sangrado acá, sí, definitivamente hay lesión, pero hay fibras del tracto córtico espinal que aún están diferentes. O sea, este paciente todavía puede tener sus facultades motoras, ¿no? Porque recuerden, el tracto córtico espinal viene desde la corteza. Sí, definitivamente esta zona, los ganglios basales sí va a generar una deficiencia. ¿Okay? Pero ¿qué pasa si esta lesión cortaría todo esto? Entonces ya definitivamente este paciente va a perder todas sus funciones motoras. ¿Ok? Ahora déjenme ver. Ya. Entonces, si la tractografía sirve para estudiar la sustancia blanca o los axones,
las activaciones corticales o las imágenes Volt sirven para estudiar los somas, ¿ok? Ya, este de acá, este Volt viene de Blood Oxygen Level Dependent, o sea, dependencia del nivel de oxígeno en la sangre. Cuando yo muevo la mano, ¿qué área, o cuando muevo mi pulgar, qué área del cerebro se está activando? ¿No? La circunvolución prerolándica, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Ya? Pero la corteza. Cuando estoy hablando, ¿ya? El área de, ¿cierto? Tranquilo, Fabio. Ok, ¿qué más? Entonces, por cada actividad que nosotros hacemos, la corteza cerebral va recibiendo oxígeno según la necesidad, ¿de acuerdo? Si estoy hablando, entonces mayor oxígeno va al área de Broca del cerebro. Si es que yo estoy, no lo sé, ¿qué más? Estoy saltando, estoy moviendo, etcétera, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si es que en este momento yo tengo, no lo sé, una lesión, un tumor cerebral justamente en el área de Broca? No voy a poder hablar, voy a tener una dislexia, etcétera, ¿no es cierto? ¿Ya? O quizás un infarto, ya no llega sangre. Entonces, gracias a esta secuencia yo voy a determinar que tengo una lesión en ciertas áreas del cerebro. ¿Y cómo se hace? Simple. Pero permítanme primero leer esto de acá, ¿no? Identificar los cambios de susceptibilidad magnética en el tejido cerebral determinado por el nivel de consumo de oxígeno. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos acá? Estas activaciones corticales se mete al paciente y cuando se está adquiriendo, se le ponen los audífonos al paciente y el tecnólogo médico o el médico neurólogo le tienen que hablar al paciente y contarle una historia. Tienen que contarle, por ejemplo, historia de animales, ¿no? El elefante, el tigre. Entonces, nosotros tenemos capacidad de entendimiento, ¿cierto? Nos imaginamos un elefante. ¿Cómo es el elefante grande? Pero si es que hay discordancias, las imágenes se van a notar como que no llega el flujo sanguíneo normal. Vamos a ver, ¿ya? Lo que yo le digo son los paradigmas, ¿no? Que son experimentos de estimulación cerebral para la corteza de manera específica. Si yo quiero evaluar la zona motora, la circunvolución prerolándica, ¿no es cierto? O frontal ascendente, tengo que la actividad motora. Si es que yo quiero activar la zona sensitiva, ¿qué zona? ¿La zona del lenguaje ya hemos hablado? ¿Lenguaje? Ya. Hay paradigmas específicos para evaluar cada zona, ¿ok? Y acá tenemos a este paciente que han activado. Miren, hay una resonancia funcional motora de mano izquierda, en la cual se visualiza el área motora primaria, ¿ya? Si es motora izquierda, recuerden que tiene que pintarse más el lado. ¿Lo ven cómo se enciende o no? Miren acá. Y el área suplementaria, estas áreas se utilizan para generar dolor y. Entonces, simplemente sirve para eso. Si es que el paciente tuviera alguna afección, no se pintaría tanto. Ahora, se pueden sumar ambas técnicas, la tractografía con la activación cortical en el caso de neoplasias. Porque ¿qué pasa? Si este paciente tiene un tumor acá y yo le voy a quitar la capacidad de entendimiento o una capacidad motora, el médico se vuela todo. Entonces hay que asegurarnos de que este paciente por lo menos tiene una pequeña región que todavía puede salvarse. Entonces el médico, el cirujano viene y solamente te vuela de repente el 70% de eso. ¿No? Y también considerando la zona axonal, ¿no? Utilizando todas estas secuencias. Ahorita la esfera de asociación. Y a ver qué hay acá. Bueno, son colegas de la clínica.
Ya, son técnicas. Vamos rápidamente a esta clase. Vamos a hacer lo posible, ¿eh? Vamos a hablar sobre difusión y perfusión. Esto ya lo hemos visto también. Ok, nos habíamos quedado acá. Entonces, cuando hablamos de difusión y perfusión, hay que recordar que son ambas secuencias son imágenes ecoplanares, ¿ok? Son las populares. Más que secuencias, son una forma de trayectoria de recorrer el espacio acá durante la lectura. ¿Se acuerdan? ¿Cómo era? Zigzag. Zigzag, perfecto. Sí. La magnitud de la gradiente aplicada corresponde a la velocidad del desplazamiento del espacio acá. Son una trayectoria de lectura rápida que lee varias líneas por extensión. Se adquiere incluso hasta 1000 imágenes en una sola repetición. Es bastante rápido. Puede incluso recorrer todo el espacio acá en una sola excitación. La desventaja son las inhomogeneidades del campo. Esta es una imagen potenciada por difusión, ¿okay? En donde vemos acá estos artefactos por su sensibilidad magnética. ¿Ya? No se vayan a equivocar, siempre en la base del cráneo se generan estos artefactos por su sensibilidad. Pero también vemos acá en esta imagen por difusión estos puntos hiperdensos que pueden, mientras tanto, o sea, entre comillas, en este momento, decirnos que por ahí puede haber una restricción de la difusión. ¿Ya? Yo le pongo de estos, ¿cuál de estos de acá puede hacer un tipo de adquisición ecoplanar? Ya, ustedes ya saben. ¿Okay? En la difusión y perfusión son parámetros adicionales a los que ya conocemos, T1, T2, de 100 protones, y son imágenes netamente fisiológicas y fisiopatológicas. Ahora vamos a hablar de la difusión en resonancia magnética. Esta es una imagen característica de un infarto agudo cerebro. ¿Okay? Entonces, vamos a repasar suavemente, ¿ya? La difusión. Para hablar nosotros de difusión tenemos que saber sobre el movimiento o aleatorio, que es constante y normal en el agua, ¿cierto? Inicialmente esta técnica fue estudiada y aplicada en el año 1986, ¿okay? Posteriormente aplicada en medicina como una gran herramienta en el diagnóstico diferencial de isquemia cerebral y otras aplicaciones. Recién se aplicó en el año 92. O sea, en el año 92 realmente era una técnica muy importante. La aplicación más importante es para la evolución de isquemia cerebral. También se puede aplicar para otras cosas como para neoplasias, para quistes, etcétera, etcétera. Pero su aplicación importante es para la isquemia cerebral. Teniendo en cuenta la difusión normal se corrompe entre 15 a 30 minutos luego de un evento isquémico. Entonces, solo la difusión permite un diagnóstico preciso. Entonces vamos a profundizar un poco. La neurona es muy frágil, ¿cierto? Ante la isquemia, ¿ok? Pues carece de metabolismo anaeróbico. Una neurona no puede estar sin oxígeno mucho tiempo, ¿de acuerdo? Ojo, que la isquemia no se puede revelar con otros métodos por debajo de 6 a 8 horas, cuando ya se produce la ruptura de la barrera hematoencefálica. O sea, si es que nosotros estamos teniendo una isquemia cerebral, lo único que nos puede ayudar realmente es la resonancia magnética y poder salvar a nuestros pacientes, puede ser nuestros propios familiares, ¿no? Por eso es importante también esta clase. Entonces, estas imágenes potenciadas por difusión
nos van a permitir diagnosticar isquemia en la mayoría de casos desde los 45 minutos a las 2 horas después del ictus. La sensibilidad exclusiva para la difusión es de 100%. ¿Y por qué se puede detectar? Escuchen bien, ¿ah? En el infarto agudo, la bomba de sodio y potasio pierde su función. O sea, más adelante vamos a hablar un poquito de fisiología. Y el agua intracelular aumenta y queda atrapada, con el tiempo se suma el edema vasogénico y aumenta el intracelular. Lo pongo así fácil, ¿ya? Recordamos el ejemplo hace rato que ustedes eran moléculas, y yo era también una molécula que hacía mi difusión, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando hay un infarto? No llega el oxígeno. Acá mismo lo dice. La bomba de sodio-potasio pierde su función. ¿Y cuál es la función de la bomba de sodio-potasio? Hace que salga el líquido, ¿cierto? El agua, ¿no? Genera equilibrio, ¿cierto? ¿Okay? Si pierde la función, todo el líquido que está dentro de la célula se va acumulando. Se va acumulando. Y del extracelular, en el intersticio, tampoco no va a poder entrar. Todo se va a acumular. ¿Okay? Y yo como molécula que estaba haciendo mi difusión, ya no voy a poder avanzar. ¿Okay? Ya no voy a poder moverme, ya todos estamos ahí apretados. ¿Okay? Entonces ahí vamos a tener el término que se dice restricción de la difusión. Mi difusión va a estar restringida. ¿Okay? Entonces, alguna vez ustedes van a escuchar que un tecnólogo hace una difusión y el médico viene a preguntar, ¿hay restricción o no hay restricción? Y el tecnólogo no sigue entonces hay restricción. ¿Ok? Pero ahí vamos a quedar, restricción, palabra restricción, ¿ok? Palabra clave. Entonces, la difusión o movimiento browniano disminuye y por lo tanto se restringe. ¿Ok? Entonces, imágenes. Acá tenemos una imagen potencial de T2. ¿Vemos acá este infarto? Esta imagen FLEP, infarto, T2, hiperseñal. Y acá nosotros tenemos, miren, este infarto agudo, hiperseñal, ya en difusión, en B1000, ya está con intensidad de campo, de gradiente de B1000. Y acá tenemos el mapa ADC, vemos una hiposeñal. Si es que yo tengo en la difusión B1000 hiperseñal y en el ADC hiposeñal, es un infarto agudo, ¿okay? Que todavía se puede salvar. ¿Okay? Ahora ustedes dirán, pero licenciado, ¿qué es el ADC? Okay. Aquí viene otro término que se llama el coeficiente de difusión aparente, que son las imágenes en ADC. ¿Okay? Cada vez que ustedes hablen para difusión, para descartar infarto, tienen que ver con la difusión en B1000 y el coeficiente de difusión aparente. ¿Okay? Entonces, la difusión por resonancia magnética tiene importancia clínica debido a que se puede aplicar un tratamiento trombolítico oportuno en el periodo llamado de ventana, dentro de las 6 primeras horas de un ictus y mejor aún en las primeras 3 horas. ¿Okay? Entonces, ¿en qué consiste la difusión por resonancia magnética? ¿Cuáles son los principios físicos? ¿Cuál es la relación con constante de Boltzmann, Stefan-Tanner, imagen de rastreo de difusión, retrografía, ya vimos, ADC, tensor de difusión, isotropía, misotropía, etcétera, etcétera. Todo lo que hay que saber. Pero nosotros ya hemos revisado esto de acá, vamos a poder revisar esto de aquí, ya revisamos esto y vamos a ver esto de acá es otra clase, pura física, pura matemática. ¿Okay? Sí podríamos hacerla en algún año, la llevamos con los alumnos, creo que hace 3 años. Eso fue una introducción nada más de la difusión. Oye, ¿qué pasó? Esa no es, espérense. Esa no es, espérense. Esa no es.
recién no le hemos dado. Ya hablamos sobre difusión, pero algo somero, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de perfusión, ¿ok? Cuando hablamos de perfusión, se habla de la cantidad de flujo sanguíneo que llega hasta cierto punto, ¿ok? A nivel de los pequeños vasos, ¿no? Por ejemplo, en esta zona, miren, todo lo que es azul tiene una perfusión normal. O sea, la sangre, el flujo sanguíneo ha llegado acá de manera normal, pero en el caso de un infarto, la sangre ha llegado al color verde de forma moderada y a la parte roja ya no le ha llegado sangre, ¿ok? Entonces, ¿qué es la perfusión? Evalúa el flujo sanguíneo en los pequeños vasos tisulares, específicamente arteriolas y capilares. Y para esta técnica es necesario el empleo de gasolina. ¿Okay? Entonces, ¿qué hace? ¿En qué consiste esta técnica? Miren, cuando el contraste llega al intersticio, justamente al nivel de las arteriolas y los capilares, bueno, en un determinado órgano, el contraste va a hacer variar el campo magnético ahí y va a generar una señal de alta susceptibilidad magnética. O sea, va a hacer que se decaigan los tiempos telosos. Aquí se explica mejor. El gadolinio genera un desfase de los espines y por lo tanto una disminución de la intensidad de señal en T2. Cuando el contraste llega, miren, el contraste acá está entrando, pero cuando llega a un punto máximo hace que la señal decaiga. Pasa el tiempo de pico y el comportamiento de la sangre se mantiene normal. Entonces, esto de acá es una perfusión normal, ¿okay? De un órgano normal. ¿Qué pasaría si yo tengo un infarto? La curva iría así, ¿no? Si es que tengo un infarto ya no llega sangre, no haría este decaimiento, porque ya no llega sangre, no llega gadolinio, se va. Pero ¿qué pasa si yo tengo un tumor hipervascularizado? ¿Se va de frente o se va más abajo? Se va más abajo. Se va más abajo. ¿Okay? Entonces, la perfusión es eso, ¿no? Cuantifica la cantidad de flujo sanguíneo que llega hasta cierto punto, bueno, a nivel de arteriolas y capilares. ¿Ya? Para eso van a escuchar ustedes términos como tiempo de llegada, ¿qué más? Flujo sanguíneo cerebral, volumen sanguíneo cerebral, etcétera, etcétera. ¿Okay? ¿Qué sucede cuando se presenta un infarto? Acá está. El gadolinio no llega a los tejidos más distales, por lo que no existe interacción, y si la existe, es muy escasa, por lo tanto la intensidad de la señal es baja o se pierde la caída. Acá tenemos algunos ejemplos de un infarto agudo del lóbulo temporal derecho. Miren acá toda esta zona de infarto. Acá tenemos nosotros la difusión en B1000 y en ADC, miren, es un infarto agudo, ¿cierto? La tractografía también se ve, miren que ya no tenemos acá tracto córtico espinal, ¿cierto? Quizás un poquito acá nada más, miren, acá se ha volado todo. Y acá tenemos una geografía en tiempo de vuelo donde no está la arteria cerebral media del lado. Cuando hacemos nosotros la perfusión, colocamos ROI acá. ROI N, si ustedes llegan a ver acá la curva, después del contraste, el contraste va entrando hasta que llega a su máximo y genera la caída de señal del tiempo T2, ¿no es cierto? Se baja la curva y luego vuelve a su normalidad. ¿Y qué pasa si yo coloco la letra A? ¿Miren? El contraste va entrando y bueno, decae levemente. Quiere decir que todavía quizás se está detectando esta zona verde acá, ¿no? Y luego también A está decayendo. O sea, acá hay un infarto ya. Importantísimo, recordad esta información, solo es básica,
Hay muchas cosas por conocer, profundizar esta técnica, porque como les dije, tiempo de pico, tiempo de tránsito medio, volumen sanguíneo cerebral, análisis, curva, pulso de frecuencia, percusión, etcétera, etcétera. Eso fue la introducción a la difusión y la perfusión. Ahora vamos a ver un poquito más profundo.